Este es un complemento a la introducción del video anterior. Y bueno, en aquel video lo que hicimos fue una aplicación básica de materiales, importación del modelo generado en SketchUp y también vimos algo de modelado básico. Por ejemplo, en el tema de modelado básico, lo que pudimos apreciar es que cuando se seleccionan las figuras que vamos a trazar, se pueden modelar vía parámetros o keyboard entry, cualquiera de las dos. Y pues el recordatorio es el tema de los layers, que sus objetos estén dentro de un layer y a su vez estos se agrupen o se generen componentes, porque los layers no trabajan exactamente igual en SketchUp que en 3D Max. Por ejemplo, si ustedes renderizan con SketchUp V-Ray dentro de SketchUp mismo, basta con que estén dentro de un layer y pueden aplicar por layer los materiales. En 3D Max, si el modelo fue generado en SketchUp, debe de estar dentro de su layer y a su vez dentro de un componente para que pueda comportarse como lo ven en este video. Bueno, vamos a ver un poquito más de materiales. El tema de los materiales es un tanto complejo, entonces en un tutorial corto no podríamos ver todo. Para esta introducción tenemos materiales que ya desarrollamos y bueno, como recordatorio vamos a aplicar algunos. Aquí por ejemplo tenemos los layers. Selecciono y se le da aquí en Select Children y voy a aplicarle una laca. En este caso una laca mate. Estos materiales, cuando hagamos un tutorial de materiales, vamos a ver a detalle cómo están configurados los mismos. Ahora, por ejemplo, en el caso de estas dos que están simulando un terreno, vamos a aplicarle también un material. Recuerden que los materiales los elementos los estamos mapeando con un UVW-map, que es un modificador. Aquí lo busco, puedo presionar la U para que me lleve más rápido, y los estamos mapeando con la modalidad de box y de real world map size. Bueno, esto ¿por qué? Por ejemplo, este material, que es un material sencillo, no es un material sofisticado en el sentido de que tiene una textura, solamente tiene un bump. Los mapas, que son mapas de bits, que son realmente imágenes, por ejemplo, este que está vacío, al dar ustedes clic aquí, pueden seleccionar de toda esta lista de mapas. Si quieren un mapa de bits, puede ser incluso dentro de la lista de estándar y pueden dar un bitmap. Al seleccionarlo como bitmap, lo único que tienen que hacer es en el explorador buscar una imagen. Así es como se hicieron estos materiales básicos. Son imágenes. Normalmente, pues, si han manejado otra interfaz de renderizado o con aplicación de materiales, pues normalmente es en el diffuse, se coloca la imagen tal cual, a color. El specular, que en este caso sería del reflect, pues es una imagen en blanco y negro, y el bump también, para que se puedan diferenciar las partes oscuras y las claras, y se le pueda dar una profundidad o un cierto volumen a los materiales. Son los materiales más elementales. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya le apliqué ese tipo de material que solamente nos reflejaría una textura, no tendría todavía tanto nivel de realismo. Aquí es donde se puede aprovechar 3D Max de una manera especial, porque se pueden generar o podemos crear materiales más sofisticados que materiales que solamente tengan mapas de bits. Por ejemplo, aquí nada más tenemos la textura de pasto, pero podríamos, si tenemos el V-Ray, podríamos elegir aquí en esta pestaña V-Ray, y por ejemplo uno de los que más se utilizan es el V-Ray Fure. Aquí por ejemplo no me da la selección porque no he elegido nada. Vamos a pensar que elijo este de acá. Aquí ya se da como opción y ya le doy V-Ray Fure. En ese momento, en este caso fue un plano, a este plano ya se le aplicó el Fure, con la configuración que viene por default, ¿no?
Viene con una longitud, un espesor, un rango de gravedad y varias opciones más. Por ejemplo, la longitud aquí que tiene es de 15. Esa se la puedo dejar o la puedo hacer más largo, más corto. Lo vamos a exagerar un poco. Este material no está como tal definido, bueno, este modificador en este caso, y le vamos a cambiar la gravedad a menos 2. Ahora, si queremos que aumente pues la cantidad de estas tiritas que van a ser como pasto, aquí se alcanzan a ver estas tiritas, pues entonces podemos hacer varias cosas. Una de ellas podría ser precisamente modificar el plano. Si nos vamos aquí a modificar y le damos en plano, porque se aplicó un mapa, o sea ya tiene un modificador, aquí se ve, pero le vamos a dar en plano, entonces en vez de que sean 4 le vamos a aumentar radicalmente a 50 y 50. Enter. Aquí ya se ve que aumentó considerablemente la cantidad de estas tiritas que van a representar el pasto. Se pueden perfeccionar y no es la única forma de hacer pasto. De hecho, una forma que es más laboriosa y que puede ser más detallada sería modelar directamente el pasto o utilizar alguna herramienta complementaria como el Grasshopper. Ese tipo de complementos hay una gran cantidad en 3D Max. Ahora, por ejemplo, vamos a seleccionar en este caso el Fure. Y en esta ocasión no le vamos a aplicar material a eso, solamente vamos a cambiar el color aquí, porque ahorita saldría un Fure en este tono rosa. Entonces vamos a agregar un material, bueno, un color personalizado. Vamos a darle un verde que se asemeje un poco al pasto y le vamos a dar OK. Digo, esta es una mecánica muy sencilla, no es la más profesional existente, hay muchas más y hay herramientas muy profesionales para poder hacer este tipo de detalles. Aquí lo único que quiero demostrarles son las posibilidades que van a ir encontrando en 3D Max para que sus renders sean todavía más interesantes. Aquí voy a poner lo mismo, voy a darle Fure, V-Ray, Fure, igual le voy a cambiar el color. Y bueno, ya tenemos el pasto. Aquí todavía no hemos trabajado en el ambiente, que también se debe de trabajar en eso. Entonces lo que vamos a hacer nada más es modelar alguna figura sencilla. Aquí por ejemplo donde dice Shapes, voy a trazar un arco. Hay muchas formas de hacer esto. Esta me parece que es una de las más básicas. Voy a trazar un arco. También se puede hacer con una geoesfera. Y ya nada más hay que seleccionar el tipo de textura o de material que se le va a aplicar. Y en los modificadores vamos a extruir ese arco. Le voy a dar E para llegar más rápido. Y aquí ya busco Extrude. Y le vamos a dar algún tipo de altura. Vamos a ponerle 600, a ver qué tan alto queda. Es muy bajito, entonces vamos a darle 2000. No me alcanza a tapar todo, entonces le vamos a dar 3000. Ahora, como este ejercicio lo estoy haciendo de manera un tanto improvisada, entonces lo que vamos a hacer, si se fijan, lo que hicimos fue un arco y extruirlo. A este arco le podemos aplicar un material. Yo le voy a aplicar un material que tengo aquí. No va a empatar con la imagen, con el paisaje, solamente es para que se den una idea de cómo se puede aplicar. Entonces seleccionamos
y le damos en donde dice aquí Assign Material to Selection. Y entonces ya se asignó el material a la parte de atrás, a lo que fue el arco extruido. Lo vamos a mapear igual que los otros, en este caso igual con un BW Map, pero nada más le voy a dar box. En este material no escalé la imagen igual que los otros. Ahora, este arco, como es una imagen, puede ser que no me coincida o que no me empate con la vista. Voy a poder estar girando el arco con la finalidad de que la imagen sí me empate, porque es una imagen que se va a recortar. Es importante aclarar que hay muchas formas de manejar este programa, igual que los otros programas. Hablemos de SketchUp, de AutoCAD, de Photoshop. Cualquier programa pues tiene varias formas de aplicarse. No son universales las indicaciones que estoy mencionando. Es simplemente compartir un poco mi forma de trabajo. Ahora, ya que salga el render, vamos a hacer un render. Vamos a interrumpir el video porque el render se va a tardar. Nada más para que vean cómo quedó esta imagen. Y posteriormente vamos a darle una aplicación de luz solar. Es un render con una modalidad sencilla. Todo esto se puede elevar a un grado experto. Por ejemplo, lo que es el material, pues se puede escalar. Aquí el material no quedó con un patrón preciso. Son materiales que se acaban de hacer para este tutorial. Entonces todo se puede perfeccionar. Normalmente pues los que ya son artistas de renderizado pues pulen mucho su trabajo hasta alcanzar un nivel de realismo muy particular. Entonces, bueno, vamos a hacer la prueba y vamos a interrumpir el video. Bueno, aquí ya terminamos la primer prueba de renderizado. Lo que hicimos fue en este icono y luego darle el botón de render y salió esta primer prueba. En general está bien dentro de lo que fue una primer prueba de render, y tomando en cuenta los parámetros que utilizamos. Como ya les mencioné, todo esto es perfeccionable por completo, desde las texturas, la iluminación o el mismo pasto, aunque también podemos aprovechar los recursos de postproducción en Photoshop. Si el proyecto se dispone de poco tiempo para presentarlo, pues siempre Photoshop puede hacer maravillas manejándolo también. Vamos a hacer un tutorial más adelante de Photoshop, de postproducción, de este mismo render. También vamos a hacer una versión un poquito corregida de las texturas y todo esto que les menciono, pero aquí ya se pueden dar una idea de lo que se va logrando. Este render pues es de una calidad regular, todavía puede mejorarse bastante. Yo lo único que voy a hacer aquí, como ya una última prueba de render, es agregarle un sol. V-Ray tiene esta herramienta de luz solar en lo que son las posibilidades de iluminación. Aquí le damos V-Ray y está el V-Ray Sun. Entonces este sol ya está configurado, lo único que hacemos es arrastrarlo hacia donde queremos que ilumine y se puede mover. Normalmente viene de arriba. Aquí podemos ir viendo para darle un poquito de realismo. Voy a hacer dos pruebas. Si en la primera ya queda bien, así lo dejamos. Entonces continuamos. Bueno, pues aquí ya quedó con esta prueba final. Sí voy a hacer varias modificaciones a este render para que quede todavía mejor, pero para efectos de este tutorial aquí lo voy a dejar, pues porque todo se puede mejorar. Ya se dan mucha idea de las posibilidades que tendrán en 3D Max, aunque todo esto también se podría haber logrado con SketchUp V-Ray, solo que por la gran cantidad de parámetros y demás, las posibilidades son mayores en 3D Max, en mi opinión. Pero bueno, el SketchUp V-Ray va perfeccionándose cada vez más y incluso pareciera que quisiera igualar las capacidades de 3D Max. Pero bueno, aquí se ve un poquito la textura, que es lo que quería que apreciaran. Por supuesto que se puede hacer mejor. Yo, pues si tengo que entregar este proyecto pronto, sí recorrería lo que es postproducción.
Y bueno, pues espero que les haya agradado este complemento del tutorial anterior. Vamos a hacer una versión extendida donde estén unidos todos los videos de esta serie, y también una en partes por si no tienen mucho tiempo de seguirlo. Lo que ya no se vio, se los voy a explicar un poco, fue los parámetros que le di al sol. Este sol, aquí sí nos vamos a ver cómo se configuró. A este sol le di una intensidad de 0.05, porque el sol estaba manejándolo en centímetros, ya habría que ver en general los parámetros de configuración, y el tamaño que se le dio fue de 0.6. Se puede jugar con estos parámetros. La intención de este video pues también es que ustedes exploren las posibilidades del mismo programa, que son muchísimas. Cuando vimos lo de modelado solamente vimos algunos de los parámetros. Jueguen con todos los parámetros y vayan descubriendo todo lo que son las posibilidades. También vean los modificadores, que como se dieron cuenta, el listado de modificadores es enorme. O sea, ustedes pueden modificar, hay un gran listado de modificadores y todos tienen funciones muy diversas. Entonces exploren 3D Max, vean más tutoriales además de los que vamos a estar haciendo, y pueden alcanzar el grado que ustedes decidan. Espero que esto le haya sido de utilidad a alguien, y seguramente explorando todo esto pues van a llegar tan lejos como ustedes lo decidan. Muchas gracias y hasta la próxima.